A este punto ha pasado un par de meses desde que decidí comprar mi 350Z inundado en las subastas. Yo sé que no suena muy inteligente y en verdad no lo es, pero mi justificación para ello fue que es un color bastante raro, llamado solar anaranjado, en el cual solo crearon 500 unidades y específicamente en el 2007. Después de enfrentarme a un motor inundado de agua, por supuesto que le pusimos aceite de transmisión en los pistones para asegurarnos de que despegara, de igual manera haciéndolo girar a mano, cambiándole los fluidos a la transmisión porque por supuesto había existencia de agua ahí. Lo único que no tenía agua era el diferencial, pero de igual manera le cambiamos los fluidos. No es de menos el hecho de que extraímos todos los cables de esta carrocería para asegurarnos de que no tuviéramos nada dañado y poderlo reemplazar con algo 100% funcional que nos evite dolores de cabeza en un futuro cercano. Ahora bien, el método que decidí utilizar para ello fue comprar otro 350 donador para así asegurarme de que tenga las piezas necesarias y que de igual manera estén funcionando. Yo sé que definitivamente ese no fue el método más barato, pero hey, recordemos que podíamos vender las piezas restantes y así poder recuperar un tanto el dinero. Solo me queda terminar de armar el interior para hacer la cabina un tanto más silenciosa. De igual manera darle la respectiva lavada porque no me imagino cuándo fue la última vez que este carro recibió su respectiva detallada. Tenemos que hacer brillar aún más este color anaranjado porque la combinación de colores con los rines es brutal. Me sorprende bastante lo encubridor que es este color porque, para serles sinceros, en la cámara no se logra captar lo sucio que está. Solo acá pues en las puertas es donde más o menos puedes ver lo sucio que está. De lo contrario no te das cuenta de que este carro no ha sido lavado en un largo periodo. Siéndoles sinceros, al ver la pintura de cerca te das cuenta que fue repintado a cierto punto, porque hay ciertas áreas donde vos decís, aquí no hicieron un muy buen trabajo. De igual manera el bumper está un tanto dañado, no sé si fue donde estaba parqueado el hecho de que ahí lo golpearon o cuando se inundó quizás el carro se movió y golpeó algo. Pero le puse este front lip y honestamente me ayudó a cubrir bastante el área dañada. Sí creo que voy a tener que retirar el bumper para pues así hacer que quede este grill un tanto mejor. No es la de fábrica, no soy muy fanático, pero bueno, ahorrémonos un tanto de dinero para ver si en un futuro mejor simplemente le ponemos un bumper nuevo. Algo de lo que me he dado cuenta es que cuando este espejo baja después no quiere subir, pero no sé si es por este pegamento que tiene acá o es que el motor que tiene acá está a punto de dar su vida útil. La radio de igual manera no prende para nada. No sé si es que un fusible está quemado o es que esta radio no funciona. Ojo, la hicimos funcionar en el carro donador. ¿O será que el Z simplemente nos está diciendo que necesita un radio nuevo? Después de 2 enjabonadas y la respectiva secada, más o menos así va quedando. Creo que le quitamos como 10 libras de peso solo en suciedad y pues no se ve nada mal.
De igual manera, al fin le pude quitar este sticker que no me gustaba para nada cómo se miraba. No por lo que decía, sino porque ya estaba bastante destruida. Sí, yo sé, lo del peso es una exageración. Por cierto, ¿le gustaría que le pusiéramos un sticker en el parabrisas? No sé, me ha dejado bastante en qué pensar. En el lado del pasajero pues también salió bastante suciedad. Como pueden ver, el sticker prácticamente fue arrancado por la presión del agua e incluso aquí en el vidrio. Pero en esta parte de la pintura sí está bastante carrasposo. No sé qué voy a tener que utilizar para poderle extraer esto. Creo que el clay bar sería una muy buena opción, aunque por el momento no tengo la necesaria. Solo tengo clay bar amarillo y esta no es la más fuerte disponible ahorita en el mercado. Si no sabes qué es clay bar, es pues prácticamente plastilina para la pintura. No sé cómo le digan en tu país. La manera de utilizarlo es que sprayas y pues pasas en toda la superficie a modo de extraer lo que esté en la pintura. Queda mucho más suave, ves cambios instantáneos a la hora de utilizarlo. ¿Ves todo eso sucio? Esto es color amarillo brillante, bastante claro. Todo eso es lo que le ha extraído hasta el momento y solo lo he hecho en el techo. Pero lastimosamente no me están gustando los resultados con esta, así que voy a tener que comprar pues las que les digo y a ver qué tal queda. Por supuesto que no boté el sticker que le habían puesto aquí o el pedazo de tape. Sí tengo una idea bastante loca de ponerle algo ahí que diga como Exploded, no sé, pero le tomé fotos para saber exactamente en la posición que estaba. Y cambiando un tanto el tema, pues le removí el frontend porque le voy a quitar el bumper y así poder instalarlo de una manera más segura. Y como les había dicho, también arreglar este front wheel. Algo lo que sí quiero hacer a las ya es pulir estas luces porque no me gusta para nada lo opacas que se ven. Por cierto, les tengo una pregunta un tanto curiosa. ¿Les gustaría que hiciéramos videos con respecto a mi daily? Esta Tacoma es la que uso diariamente, pero he llegado a un punto en el cual no sé qué hacer con ella. Tengo 2 años de tenerla y pues todos me dicen que la sube, aunque en lo personal me gustaría bajarla. No sé nada de lo relacionado a lo off-road y pues honestamente igual con los pickups. O no sé cómo le dicen en tu país, camionetas. Ya me han puesto en los comentarios eso porque he dicho camioneta, picas a camionetas. En lo personal a eso yo le digo pickups. Así que déjame saber en los comentarios si te gustaría ver contenido acerca de mi Tacoma. Que por cierto no es automática, es transmisión manual, 6 velocidades con los 3 pedales. Esa es la razón por la cual la compré. Hace un par de días encontré este producto en el baúl de uno de los carros chocados. Sí, yo sé que es chistoso, uno de tantos. Pero créanme que me sorprendió bastante los resultados que puedes obtener solo utilizando las manos, nada de pulidoras. Y por supuesto que no me tienen que creer lo que les digo, déjenme demostrárselos. Esto es todo lo amarillo que lo remueve inmediatamente. Lo limpias con un pañuelo, resultados inmediatos. ¿Es esa la manera correcta de hacerlo? No lo sé. ¿Funciona? Claro que sí. Solo mira la diferencia. Y créeme lo que lo hice en menos de 1 minuto. No sé ustedes, pero para mí esto es bastante impresionante. Ahora imagínense si utilizamos la pulidora, el gran cambio que le podríamos dar. Miren de este ángulo. Por supuesto que no nos vamos a quedar con la duda, así que déjenme sacar la pulidora y ver los resultados. Viendo este bumper de cerca y pues creo que está a punto de pasar a mejor vida. No es que la parrilla esté mal puesta, sino que el golpe lo ha hecho que se empuje y todo lo que está aquí internamente hablando está quebrado. No es para nada de mi agrado que quede en esta posición, pero créeme lo que si le hago fuerza voy a terminar de quebrar todos estos clips. Son muy pocos los que están en muy buen estado, así que simplemente vamos a proceder a ponerle lip y cubrir todas estas partes. Y pues ahora sí el frente se ve mucho mejor. No sé ustedes, pero la combinación de este front lift de igual manera y a las luces pulidas le da una diferencia bastante significativa. Y sí, ignoramos un poco el hecho de que pues el bumper está prácticamente destruido. Con el front lift puesto casi ni se nota.
O por lo menos esa es la mentira que me voy a decir. Ya que sabemos que toda la mecánica está funcionando un 100%, me veo con la necesidad de terminar de armar todos los plásticos cobertores que van acá. Por ejemplo, el del motor, de igual manera poner la barra estabilizadora, el cobertor de la batería y todo donde va el ABS. En pocas palabras, lo vamos a empezar a ensamblar del frente hacia atrás, ya que cuando le pusimos toda la cablería empezamos de atrás hacia adelante. Ahora bien, prácticamente todos los cobertores del motor están en su lugar y vaya que se ve bastante diferente. Honestamente no estoy muy contento el hecho de que este cobertor esté bastante descolorado. Me imagino que el calor y el uso lo ha hecho ponerse de esa manera, pero definitivamente vamos a hacer algo al respecto. De igual manera ando buscando alternativas para cambiar las entradas de aire de fábrica porque ¿por qué no irnos con unas aftermarket? Técnicamente en el interior no hay mucho por hacer, aunque a la vez hay bastante por hacer. No sé, ustedes me entenderán. Prácticamente no hay mucho más que poner, solo hay dos cobertores, bueno, este del otro lado y de igual manera el que va ahí en la bolsa de aire que colocar, y después nos tendríamos que, déjenme les muestro, enfocar en toda esta área, que de igual manera está bastante fácil. El hecho que desarme dos me va a facilitar todo el proceso. Y te podrás preguntar, Fernando, ¿en verdad necesitas poner el 350 en el Leaf para hacerle el detallado de pintura? Y pues la respuesta es no. Pero esa no fue la verdadera razón por la cual decidí poner el 350 en el Leaf, sino porque ahora sí, llegó la hora de ponerle las llantas nuevas. Y te podrás preguntar, Fernando, pero ¿y por qué no lo haces vos? Ahí tenés la máquina para hacerlo. Porque en realidad hemos tenido muy malas experiencias con esta máquina. Nos ha rayado un par de rines y pues mi set no es algo con lo cual me quiera arriesgar. El dueño anterior de mis rines fue bastante honesto y me mostró un par de rayones que curiosamente se los ocasionaron en la llantera. Este no está tan mal, pero ¿qué tal este? Sí está mucho más profundo y se nota demasiado. Créanme que he pensado en simplemente agarrar un marcador permanente y pintarlo, pues para que se note menos, pero el hecho de que vamos a tener llantas más anchas, espero que pues lo cubra y no se note. No puedo olvidar mencionar que otra de las razones por las cuales no había instalado las llantas es porque estaba esperando por los sensores de presión de aire en las llantas y así pues prácticamente eliminar esa molesta luz en el tablero. Volviendo en materia, ya compré el otro clay bar que les había dicho y como pueden ver ese dice heavy. Prácticamente es mucho más pegajosa y reconozco que simplemente el pulir todo el carro pues te lo deja como nuevo y no te tenés que preocupar en todo este tipo de cosas, pero ¿por qué no intentar métodos que son un poco más amigables a tu bolsillo y sobre todo no necesitas tener tanto conocimiento? Porque si simplemente agarras la pulidora y le das la pintura es muy fácil que quemes el clear coat. Vamos a proceder a sacar la cantidad que necesitamos para empezar. Pues, como te digo, simplemente cortas. Creo que esto va a ser suficiente, por lo menos para hacer el carro completo. Como les había dicho, parece literalmente plastilina. Ok, creo que esto va a ser más que suficiente.
Ahora sí les puedo decir que todo el proceso de Kleber está 100% terminado. No sé qué opinan ustedes, pero la pintura se ve un tanto más brillosa. Ahora bien, dos cosas. La primera es de que sí logré quitar todo lo pegajoso que tenía en esta parte de la pintura. De igual manera, como ven, el vidrio pues ya está limpio a un 100%. Y donde estaba el pegamento en esta parte del panel, pues prácticamente desapareció. Lastimosamente el clay bar no fue suficiente para lograr extraer todo lo que estaba ahí. Tuve que pues prácticamente ejercer mano dura con un tanto de calor y pues de igual manera un químico que honestamente me funciona siempre un 100%. Es este producto de acá. Ardex. Créanme que no es tan fácil conseguirlo, pero hey, jamás me ha decepcionado. La segunda cosa es que resaltó aún más las imperfecciones en la pintura. Y pues sí, yo sé, no se notan tanto, pero ya cuando te acercas es como que ves rayones que te dejan en duda. Y por supuesto que es muy válida la pregunta de si yo voy a pulir esta pintura o no. Y pues ya lo pensé bien y no lo voy a hacer. Recordemos que el bumper frontal no está pues en sus días gloriosos. De igual manera me di cuenta que aquí el side skirt prácticamente se le está desprendiendo la pintura. Así que va a ser necesario hacer un par de retoques. Eso es lo que me detiene de pues seguir preocupándome de rayones que no son tan significantes en la pintura. Así que aprovechando que ya tenemos el carro en el lift, lo voy a levantar y nos vamos a poner a trabajar en toda la parte del rolling fender, ya que pues las nuevas llantas están en camino. Es mejor hacerle espacio para no arruinarlas. Y claro que sería más lógico terminar de armar el interior, pero pues ya que bueno, prácticamente tenemos instalada la máquina para hacer el respectivo rolling fender. Fernando, ¿sos profesional haciendo rolling fender? Claro que no. Ahora bien, sí lo he hecho bastantes veces en muchos de mis proyectos y pues creo que he agarrado un poco de práctica. Uno de los métodos que más me ha funcionado es pues darle el respectivo calor a la pintura para así no rajarla a la hora de estirarlo y que simplemente esta parte de la lata se doble perfectamente. ¿Es algo difícil de hacer? Por supuesto que no. Incluso hay personas que deciden no utilizar esta máquina y simplemente ponerle un bate o un trozo de madera a hacer el carro rodar y pues que prácticamente todo se doble sin importarles el hecho de que lo dañas. Es cuestión de cada quien. Así que, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Lo dejo a tu criterio. Simplemente te comparto los procesos que les hago a mis carros y que hasta el momento me han funcionado. Y bueno, después de terminar el primer lado, más o menos este es el resultado. Algo que me alegró bastante es que al parecer en la parte frontal ya le habían hecho rolling fender, así que no me voy a tener que preocupar al respecto. ¿No les ha pasado que a veces en verdad desearían el no tener la razón y pues estar equivocados? Créanme que esta es una de esas veces y vaya sorpresa la que me acabo de llevar. Desde que desmantelé este carro tuve sospechas de que había sido chocado en la parte trasera. Creo que fue en el tercer video y si no es así, vayan a verlo para confirmarlo. Y vaya que sí había sido golpeado. ¿Ven todo eso? Está repleto de masía. No, y no termina ahí, sino que todo esto también. Y antes de que me culpes y me digas, Fernando, vos hiciste un mal trabajo de rolling fender, tengo cómo comprobarles el hecho de que no es así. Sería imposible que hubiera hecho el mismo trabajo de rolling fender al otro lado si estuviera en las mismas condiciones. Y yo sé que estás pensando, Fernando, no seas un exagerado, simplemente tiene un poco de masía, pero está peor la cosa. La lata literalmente está desprendida en ambos lados y simplemente lo habían tapado con masía. En verdad deseo que este no sea tu caso, pero considéralo en un dado caso le quieras hacer rolling fender a tu carro, ya sabes a lo que te puedes exponer. Siempre hay que tratar de verle lo positivo y lo negativo, así que ni modo, a seguir trabajando. Y aprovechando que el carro está en el aire, voy a tratar de ponerle los fender liner y de igual manera los cobertores que van por debajo del motor para así quedarme a un 100% seguro que no tengo que hacer nada por debajo del carro.
El poner los paneles que van por debajo del chasis descartado. Como pueden ver, aquí están doblados y en verdad ese no es el problema. El problema es que estos clips que están en el bumper están completamente quebrados y pues no tengo dónde ponerle los tornillos. ¿Es importante tener sus cobertores? Sí, porque te protegen de los elementos. ¿Necesario? No tanto. Así que por el momento lo vamos a dejar así expuesto y pues ¿por qué no lucir ese sway bar? Lo que sí yo siento bastante importante son los fender liners, pues esto te protege al momento en que la llanta gira, puede tirar toda la suciedad de esta parte. Ahí están los cables que van en la puerta. De igual manera la cablería que va a hacer las luces, no querés agua en el sistema eléctrico. Ya fui a recoger los rines y pues créanme que estoy bastante contento con la elección de llantas que hicimos. Por lo que pueden ver, ya tenemos una mejor cobertura en los rines frontales y no solo en la parte de enfrente, sino que de igual manera en la parte trasera. Esos 10 milímetros que les dije definitivamente hicieron una gran diferencia para protegernos de cualquier accidente. En la parte trasera pues la llanta sí se ve mucho más cachetona. Por supuesto que solo es cuestión de ponérselas al carro y bajarlo del lift para ver cómo quedan, pero pues creo que tenemos un tema pendiente. No se me ha olvidado que el panel trasero está completamente destruido, pero después de hacer un par de preguntas, hablar con un par de personas que son bastante conocedores en el área del body shop, creo que encontré la respuesta y no voy a comprar un white body kit aún. Porque al parecer la solución a este problema está mucho más simple de lo que pensé. Que siéndoles honestos, creo que va a haber más de alguno que pues ya sabía y ha de haber pensado, Fernando, nah. Déjenme decirles que lo que me han recomendado es prácticamente cortar con el grinder toda esta parte metálica. Ahora bien, después de eso sí va a haber necesidad de sellarlo, pues porque prácticamente van a quedar las capas de la lata expuestas. Y después de eso simplemente retocar las partes expuestas con un spray que sea del mismo código de pintura para así evitar óxido o cosas por el estilo. Y al parecer esa reparación no involucraría mucho presupuesto, pues simplemente tendría que gastar en pegamento y en el spray. Eso no es algo en lo cual me voy a encargar en el momento, pues porque por ahorita solo quiero terminar de poner el carro completo para que así el carro pase las dos respectivas inspecciones y así al fin poder adquirir mis placas. El filme frontal ha sido todo un éxito definitivamente. Hoy la llanta queda como debe de ser y lo mejor de todo es que tiene el suficiente espacio para no topar con el fender liner. Anteriormente siempre las había tenido que cortar en esta área para tener un poco más de espacio, pero este no ha sido el caso. De igual manera en el panel trasero, que pues sí le pudimos hacer el respectivo rolling fender, hay suficiente espacio y no creo que la lata tope para nada. En este otro panel trasero que tuvimos que lidiar con este percance, pues definitivamente el espacio es bastante limitado, pero igual creo que va a ser suficiente y no nos va a raspar la lata. Podríamos decir que todo este proceso ha sido un 90% exitoso. Ahora bien, es momento de quitarlo del lift para terminar de armar todo el interior.
Pues en el baúl ahora sí podemos decir que está prácticamente completo. ¿Y por qué prácticamente? Porque me hacen falta solo estas dos partes. Y la única razón por la cual no los pongo es que les tengo que hacer este hoyito aquí para dejar expuesto el ajuste de los coilovers. Nada del otro mundo, pero no tengo la broca necesaria, así que por el momento lo vamos a dejar así. Honestamente no sé ni cómo explicarles lo contento que me siento al ver todo el interior de esta manera, pues recordemos que ha sido un largo camino y prácticamente nada de esto estaba en el carro y ha sido reemplazado. Y ustedes mejor que nadie saben lo complicado que ha sido todo este proceso, pero creo que está valiendo la pena. Para los que no saben la historia de este carro, simplemente podrían pensar que le pusimos suspensión y rines. Y algo muy importante es que no encuentro palabras también como agradecerles el gran apoyo que me han brindado. Y hasta cierto punto se me hace un tanto difícil de creer que este sigue siendo el mismo 350Z. No sé ustedes, pero podríamos decir que mi 350Z está oficialmente arreglado. Ahora bien, a partir de aquí todo es cuestión de modificaciones, así que déjame saber en los comentarios por dónde empezamos